Somos Ros, Irachi y Raquel y esto es Poliamor de Sobremesa, el espacio en el que queremos contarte un poco más sobre nuestra experiencia con el poliamor y otros temas relacionados. Nosotras no somos expertas en esto y eso es una de las razones por las que queremos hacerte un hueco en nuestra sobremesa, para debatir más sobre las diferentes formas de amar y relacionarse más allá de la monogamia. Así que sírvete un café y quédate en la sobremesa con nosotras. Hola, buenas. Esto es Poliamor de Sobremesa. ¿Poliamor de qué? Joder, que teníamos un podcast. Ah, ¿sí? ¿Se te había olvidado? Sí. Te juro que teníamos un podcast. Hace cosa de unos años, ¿no? Bueno, sí, pasaron cosas. Ah, bueno, Como pues... un guiño para los argentinos, veníamos bien y pasaron cosas. Pasaron cosas. Pues dale, no sé, poliamor de sobremesa. Sí. Nosotras seguimos siendo Ros ¿Raquel? E Irache. y estamos en una relación poliamorosa desde hace, 5 años. Ya Aquí no pone 3. 3, pero ya no son 3. Claro, está un poco desactualizado, pero eso que bueno. Y bueno, en este episodio, que viene a ser el, no sé, Algo de el número de alguna de las temporadas, ¿no? Esta consideramos que es la segunda temporada. Por ejemplo, sí, lo vamos a intentar otra vez. Sí, te lo juro, vamos a intentarlo. No es Vamos falta de viendo. intención. Bueno, el tema es que queríamos hablar sobre cómo hacemos para hablar acerca de las citas, dates, Sí. encuentros con tus otras parejas. En O otras concreto, personas. pero en particular con tus parejas. No, que tus parejas tienen con otras personas. Y cómo hablar de las dates que yo tengo con otras personas, con ustedes. Entiendo, no estaba entendiendo cómo lo estabas diciendo. Es el título que pone aquí. Ya, bueno, pues no sé, estaba dormida cuando lo escribí, no lo entiendo. Muy bien. Estamos oxidadas. ¿Esto lo vas a cortar? No ¿O lo quieres sé. que...? Bueno, no sé. En todo caso, el tema de hoy es cómo hablar acerca de tus dates o citas con tu pareja, ¿no? Sí, Pero no de las dates que tienes con tu pareja, sino de las dates que tienes con otra gente. con otra gente, sí. ¿Y cómo les lo dices a tu pareja? Es que Sí. es un poco confuso, porque cuando empezamos a hablar de muchas parejas, siempre es confuso. A ver, yo te digo que es tan confuso que nos hemos ido a estilo Casa de Papel, ¿no? Sí, es tan confuso que hoy introducimos personajes. Sí. Hoy introducimos personajes. Y como no queremos violar la privacidad de nadie, Los vamos a introducir con ciudades, que va a ser más divertido. Sí. correcto. Entonces, si de repente, vamos a hablar un poco del contexto de cada persona, pero cuando escuchen nombres como Estocolmo, Estrasburgo, Nueva York, no estamos hablando de la ciudad ni de viajes, estamos hablando de gente. Si no viste La Casa de Papel, No pasa abre nada. Netflix y va a verlo, porque está bien. Pero eso es una cosa aparte. Por lo menos la primera temporada. De la tercera no vamos a hablar. Ah. En todo caso. Principalmente vamos a hablar de cómo hacemos nosotras, lo de hablar entre nosotras del asunto citas. Sí. Y con la esperanza de que a lo mejor a alguien... Le pueda servir de utilidad. Porque es algo complicado, o que al menos a nosotras nos resultaba muy difícil al principio. Y que hemos, a lo largo de estos 5 años, creado un proceso o una manera Un que sistema. Un sistema, vale. Estrategias. Hemos creado estrategias y un sistema para poder hablar de esto sin, pues eso, para poder prevenir cosas o ayudar con cosas como los celos o, no sé, ataques de ansiedad o peleas Incomodidades varias. o drama, todas estas Correcto. cosas. Ay, el polidrama. Correcto. No, el polidrama sigue habiendo. Pero vamos mejorando. Entonces, ¿qué pasa si te vas a una fiesta y te lías con alguien? ¿O te acuestas con alguien de una manera espontánea? ¿Cómo vas a hablar de ello? Ujú. ¿Cómo le cuentas a alguien Sí. que, yo qué sé, habías quedado a tomar un café y, oh sorpresa, te has terminado liando con alguien? No que haya pasado, ¿no? A ver, el Nunca. primer punto es que si tu pareja quiere saber lo que ha pasado, eso es importante. A ver, nosotros hacemos poliamor de sobremesa. Sí. Entonces, La idea es que de base se habla de estas cosas. Sí. Entonces, hay dos partes de esto. Es Sí. una parte qué y cuánto queremos que se nos comunique, Sí, y la otra es el cómo. el cómo, y la otra es cuánto quiero comunicar yo. Sí. a mí normalmente lo que me gusta es saber si, por ejemplo, Rosy ha ido en una date
con Estocolmo. Y a mí me gusta saber si te lo has pasado bien y si realmente te gusta esa persona, si hay algún feeling o no. Y si va a algún lado más y si ha ocurrido algo. Si te ¿Qué has significa acostado, algo? si te has acostado con esta O persona, si te has enrollado, o si crees que va solo amistad, o cosas así. O si te has aburrido mucho. Profundamente como una ostra ya, sí. También puede pasar. Bueno, valga aclarar que todo esto son cosas que nosotras hemos ido probando, ensayo y error. Sí, mucho error. Mucho error, bastante ensayo. Y bueno, vamos a hablar de las cosas que nos funcionan y también a lo mejor de las que no nos funcionan también. Yeah. ¿No? Por ejemplo, también hay un... O sea, hemos estado hablando del tema cuando sales, me cuentas, yo qué sé, que te has enrollado, pero esto no es todas las veces que quedas con alguien, ¿no? Hay un punto en el que lo dejas de comunicar. Sí, o sea, creo que nosotras tenemos como un espectro, por así decirlo, ¿no? Más o menos, en plan, alguien que... O sea, tienes desde que vas a una fiesta y de repente te enrollas con alguien y, bueno, pues ha pasado eso espontáneo. ¿Y es una vez? Y es una vez, y es como, bueno, ¿cómo cuentas eso después de que haya pasado? Porque no es algo que puedas hablar previamente, en plan, a lo mejor sí, de, oye, voy a ir a una fiesta, me apetece, tengo hoy un... arrocito en bajo. ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es un arrocito en bajo? No. Un arrocito en bajo es algo que está ahí haciéndose. Ah, está con el chup chup. Epa. Pues eso, si tienes un día un poco y dices, joder, me apetece liarme con alguien, pues es algo que puedes compartir con tus parejas en plan... Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Un arrocito en bajo es una persona en concreto. Ah. Que está ahí la cosa como que Bueno, sí, como que no. Bueno, vale, pues tienes eso de me voy a una fiesta o salgo, ha pasado esto con alguien, o tienes un arrocito en bajo de estos. Y es que no sé cómo se usa la expresión. Me gusta. O de, vale, estoy quedando regularmente con esta persona y a lo mejor puede ir algo más emocionalmente. O ya ha llegado a un punto de, vale, he empezado a salir con alguien. Entonces ya ha llegado a ese punto, es como, pues si quedas y follas o te das besos, como que lo asumo. Claro, ¿no? o sea, por ejemplo, tú estás en una relación con Reykjavik, entonces cada vez que quedas que me dices, joder, hoy voy a dormir a casa de Reykjavik, pues como que asumo que puede pasar cosas, que pueden pasar cosas. Y no necesito que me lo cuentes, ni que me pongas expectativas, ni que haya care antes ni después. ¿Cómo se diría? ¿Cómo se diría? Cuidados. Vale. Sí, lo único que a mí, por ejemplo, sí que me gusta eso, cuando vosotras salís con gente, en plan, que estáis en una relación, personas con las que estáis en una relación, sí me gusta a veces en plan, ¿y qué tal ha ido la date? En plan, ¿habéis peleado? ¿Estáis bien? ¿O cómo va esto? Pero eso es distinto. Sí, es distinto, pero de la misma forma que a lo mejor luego hacemos un polycule meetup, de repente están nuestras otras parejas en casa y es como tenemos una date o hablamos de cosas. Es un poco diferente, ¿no? Que yo te diga, no, pues me he ido con Nueva York y me he ido a una cita y ha estado muy bien porque hemos hecho esto y esto, no tiene nada que ver con... He quedado con Estrasburgo. He quedado con... y hemos follado. Eso sería es un poco como... distinto. Ok. No, eso no lo vi venir, la verdad. Ya. El tema es que, pues eso, con el tema de, a ver, eso no lo vi venir, también hemos desarrollado un sistema que nos sirve bastante para poder hacer para poder tener las expectativas un poco más claras. Porque antes de esto, lo que hacíamos era, Irache va a quedar con Medellín, ¿no? Y pues a lo mejor ha quedado con Medellín antes, rollo, no sé, es una persona de las que viene a escalar, le conocemos de otras fiestas, pero como que no hay nada. Y entonces le digo, joder, vas a quedar con Medellín, va a pasar algo, ¿te interesa? Sí, a ver, no, a mí no creo que pase nada. Y de repente al día siguiente resulta que primero no vino a casa a dormir, no escribió, o sea, a las 9 de la noche dejó de escribir y tú dices, bueno, no sé, estarán divirtiéndose y ya está. Y al día siguiente llega
pues en condiciones... De walk of shame, ¿no? Sí, en condiciones de walk of shame, y le digo, guau, ¿qué pasó? Y me dice, ay, que nos acostamos. Joder, pero ayer me dijiste que no había feeling y que no te interesaba para nada. ¿Qué pasó? Sí, pero no... El alcohol cambia muchas cosas. Pero... No, y que tampoco era tan así, o sea, Sí. no creía que fuera a pasar, pero bueno. Pero eso no nos funcionaba bien, ni para mí como persona que viene de resaca con el walk of shame a casa y que se avergüenza de todo lo que ha pasado y que dice, ¿y ahora qué coño digo? ¿Qué coño hago? Lo único que quiero es un ibuprofeno, una ducha y meterme en la cama. Y que te acribillen a preguntas, ¿no? Sí, claro, y que vengan y a ver cómo va a reaccionar Ross y a lo mejor Ross se lo toma bien o a lo mejor no, o a lo mejor Raquel se enfada y yo qué sé, ¿sabes? O no. Y es un tema, es una ansiedad tremenda para todo el mundo y no es necesario. Pobre Medellín, hemos puesto Medellín de ejemplo, en realidad era Roma, ¿no? Era Roma, pero bueno. Sí. Pues bueno, pero eso fue una cosa una noche, tampoco... Sí. Bueno, entonces como que hemos desarrollado un sistema que tiene como... Una escala, del 1 al 5. De expectativas. Como en el colegio. Pero el colegio en España, no en Alemania. No, en España es del 1 al 10. Bueno, pero... Vale, del 1 al 5. Entonces, nosotras, sobre todo, esto lo hemos hecho para el tema sexual. O sea, si te vas a enrollar con alguien o si te vas a acostar con alguien. Es lo que normalmente hablamos con esta escala. No hablamos de tema de emociones ni cosas así. No mucho. Pero el tema de emociones da como para más porque tiene muchos más tonos, ¿no? Sí. Entonces, la escala es 1, que sería... Tener sexo no es una opción, en plan, no va a pasar nada sexual, el sexo es... No va a pasar para fuera nada. de límites, sí. No... por ejemplo, cuando quedas con un compañero del trabajo, con el que no... Te llevas lo suficiente bien como para irte a tomar unas cervezas, pero no hay ningún tipo de nada. Entonces es como, mira, aquí mi compañero de trabajo es un 1. Sí. No hay nada, no va a pasar nada... completamente fuera del límite. Vale. El 2 es que no quiero que pase nada sexual y no voy a iniciarlo. Entonces es un poco distinto porque no es un no rotundo de jamás va a pasar nada, qué puto asco. Eso habría sido la situación antes descrita de Medellín, por ejemplo. El 2 sería... por ejemplo, no, en plan... tengo feeling, no sé qué... Yo he entendido de esa interacción, yo he entendido un 2 y a lo mejor para ti era un 3. Pero yo no había me acuerdo de la interacción. Da igual, no pasa nada. Vale, bueno, entonces el 2 eso, yo no quiero que pase nada sexual y no voy a iniciarlo. Es decir, que tú quedas con alguien y no quieres que pase nada sexual, o sea, tú sales de casa y dices, no quiero que pase nada. A lo mejor llegas allí y las cosas cambian, ¿no? Que todo puede pasar. Pero tú no quieres nada y no lo vas a iniciar. O sea, tú activamente no vas a lanzarte, por así decirlo, no vas a darle un beso a otra persona, no le vas a rollo... lo típico de ponerle la mano en la rodilla y empezar a subir en plan... No estás flirteando, no tienes interés, pero pues a lo mejor las cervezas, el ambiente, pasaron cosas. O sea, hay un cierto nivel de... puede pasar. Sí. No, o sea, no es extremadamente descabellado pensar que no va a pasar. ¿Qué va a pasar? El 3 sería, me da un poco igual, pero no voy a iniciarlo. Sí. Esto normalmente es cuando... Ahí vive casi todo el mundo de nuestro policul. Es como el punto intermedio en el que esta persona me resultaría o me resulta atractiva, me daría, o sea, si empezáramos a besarnos me daría un poco igual, pero yo no sería la primera en lanzarme y decir, joder, ¿quieres besarte conmigo? ¿Quieres que nos besemos? O algo así. En plan... Sí, creo que también esto lo usamos mucho, como ha dicho Ross, en gente que ya tenemos establecida dentro de nuestro polycule y que hay la película. Que ya a lo mejor en el pasado ya hemos tenido contacto sexual con esta gente o no, pero por lo general creo que sí. Y como que, o que ha habido conversaciones al respecto o tal, y que ahora es como, bueno, pues, o estás como en un punto intermedio de, bueno, pues si pasa bien y si no, también bien. Sí, en plan, es gente con la que normalmente ya tienes algún tipo de contacto, Sí. o a lo mejor incluso una primera cita, que no es lo que más te gusta, no es la primera vez que sales con una persona que no tienes ni idea, tampoco sabes si te vas a querer acostar, pero tampoco estás completamente cerrada a la idea, depende de muchas cosas, pero eso, en plan, como que no es algo que vayas a intentar activamente que pase. ¿No? Es que si se te tira encima no le vas a quitar, vamos. Básicamente como tú con Dresden. Sí.
O con Estrasburgo tú, o yo qué sé, muchas cosas. El 4. Ya te digo que ahí vive casi toda nuestra película. El 4 sería, quiero que pase algo sexual y voy a intentar iniciarlo. Correcto. Sí. Esto es... Se entiende por sí solo. Esto es, yo qué sé, es una tercera cita con alguien con quien ya se está saliendo antes. O la primera, no lo sé, estoy flirteando, Bueno, me estás flirteando apetece mucho. acostarme con esta persona y creo que es interesante. Sí, en plan, y a lo mejor no le digo de quedar en un bar, sino que le digo de quedar en su casa porque pues es algo que me interesa. O quedamos en un bar que está cerca de su casa. Bueno, ¿No? aquí los puñales. ¿Eso qué haces? No, yo también he hecho eso. Yo también he hecho eso con Estrasburgo. Ya, en plan... bueno. A mí no se me da bien leer las situaciones así. Entonces, para mí si alguien no me dice quedo en un bar cerca de mi casa porque luego quiero llevarte a mi casa para follar, yo no lo voy a entender. Claro. Pero a lo mejor si tú lo piensas y dices voy a ir a un bar a la casa de esta persona, porque estás cerca de la casa de esta persona, pues a lo mejor que esa persona sí que entiende tus intenciones, aunque no sean tus intenciones. Ya, bueno. Bueno, esto es un quiero que pase algo sexual y voy a intentarlo. Sí. Y el 5 es una sex date. Que eso es diferente de un 4 en el sentido que tú ya has hablado con esa persona y vamos a quedar a follar. Es pactado. Sí. Está pactado, se sabe, todo el mundo tiene las expectativas claras. Algo raro tiene que ocurrir para que no te acuestes con esa persona. Sí. Y que, por ejemplo, para mí ese es el nivel en el que vives tú con Río. En el que estás tú con Río o con Reykjavik, que es tu pareja, por así decirlo. Como que para mí es un 5 asumido. Luego que pase o que no pase me da igual, pero que yo asumo que es un 5 en potencia. Sí. Qué divertido que para ti Río sea un 5 y para mí sea un 1. Me gusta. Soy fan. Y bueno, y luego está eso es antes de la cita, ¿no? Eso es antes de la cita, básicamente también tienes que hablar de cómo quieres que sea luego la comunicación para el... pero esto es para el después más bien. No, a ver, No, o sea, eso también es lo pusimos aquí porque hay como que, a mi entendimiento, como eso, tienes el antes, el durante y el después, y luego otra cosa aparte que es cómo quieres que sea la comunicación. Entonces, para el antes, esta es una comunicación en la que las tres estamos de acuerdo. Queremos hablar de, ok, vas a quedar con esta persona y dentro de esta escala de 1 al 5 es un 3, un 5, lo que sea, ¿no? Y tener estas expectativas. Y luego el durante y el después para las tres es diferente. Sí. Cómo queremos saberlo y cómo queremos comunicarlo. Pero también en el antes hay otras cosas. Por ejemplo, yo si necesito que Irache me comunique si va a venir con marcas o si va a venir con... ¿Qué es una marca, por favor? Te dejo que lo explique. Un chupetón es una marca. Un chupetón es una marca, por ejemplo. Un chupetón es una marca... Cualquier cosa que se quede marcada en tu piel. Un mordisco... Sí. Claro, en plan, cualquier cosa que deje marca así. Si te va que te muerdan y de repente tienes acá un mordisco, un moratón o cosas súper prominente en el brazo, pues a lo mejor a mí es algo que me gustaría saber antes de que llegue a casa. De que llegues a casa. Pero esto es algo que te tengo que decir antes de la cita. Y esto es algo que nosotras tres hemos acordado, nos gusta saber, más que nada para evitar sorpresas, por así decirlo, ¿no? En plan, ya has quedado con esta persona y yo ya activamente digo, tengo X marca en el cuerpo y tal. Sí, que no sea una de, yo qué sé, Irache se está lavando los dientes, ¿no? Y de repente se le sube la camisa y digo, guapa, ¿qué te pasó ahí? ¿Quién te pegó? Y resulta que no es un golpe, es un chupetón en condiciones. Entonces, pues te quedas un poco así, en plan, joder, no sabía que eso había pasado. No te lo esperas, pero claro. es lo que ocurre, por eso es importante hablar de ello antes de la cita, no después. Sí, así, bueno, después también, pero antes, saber qué puede ocurrir. Sí, no, sí. Y también saber que yo es algo que quiero que me digas antes. O sea, si yo le digo, Raquel, si llegas a tener alguna marca en el cuerpo, me gustaría que me lo avises, por ejemplo, por Telegram, antes de venir a casa, ¿no? Cosa que Raquel también le dé tiempo de, yo qué sé, preguntar, oye, ¿me has dejado alguna marca? Porque pues eso, no todas las podemos ver nosotros mismos, ¿no? También quería hablar de que es bastante interesante que la escala del 1 al 5 de expectativas
como que me he dado cuenta de que elimina mucho a hablar de estas cosas de una forma activa, porque yo te digo, del 1 al 5, ¿qué es? Y tú me dices, un 4, y yo ya entiendo, entonces no me tienes que explicar. No, quiero que pase algo sexual y voy a intentarlo. Es más fácil. Es más sencillo, no hay que tener una conversación previa porque estamos hablando un idioma clave que ambas entendemos. Y no le tengo que decir a Ross, ¿y cómo es que vas a intentarlo? ¿Vas a flirtear o habéis estado flirteando? Y no pongo a Ross o a Irache en una posición un poco incómoda o cualquier cosa de tener que explicar cosas que no quieres explicar o que no sabes cómo explicar. O que todavía no has entendido tú mismo. Sí, y tampoco, o sea, también yo creo que es un poco, o sea, no solo eso, sino que hay veces que ni siquiera te da tiempo a tener una conversación previa. Sí. Que yo voy a salir con alguien y he salido de casa antes de que tú vuelvas a trabajar y hace varios días que no hemos podido sentarnos a hablar y es como, no, pues esto es un 3, ya está. Y tampoco lo vas a escribir por texto todo lo que estás sintiendo. Y que para mí, por ejemplo, me resulta mucho más fácil porque a mí me cuesta mucho, o sea, yo uno de las dificultades que tengo es entender mis propias emociones, ¿no? Entonces, tener esta escala me permite decir, joder, a ver, no sé exactamente cómo me estoy sintiendo, no lo he analizado, no tengo ni idea, pero sé que como máximo es un 4 o como máximo es un 3. Sí. Entonces puedo simplemente dar un número y no tener que ahondar en exactamente cómo me siento y por qué me siento así y qué variables, qué planetas se tienen que alinear para que sea un 3. Es una comunicación clara para todo el mundo. Claro. Exacto. Y es como también un poco lo contrario a lo que tenías en la rueda de los sentimientos, que básicamente buscas expandir tus sentimientos. Esto buscas hacerlo lo más claro posible y lo más pequeño posible. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Sí. Y eso, o sea, por ejemplo, esto también ayuda mucho con... a ver, yo no sé si esto le pasa a mucha gente, pero a mí me pasa mucho que decir sí o no de forma clara y de forma terminante es muy difícil. Entonces, si yo voy a salir con Dresden y Raquel me pregunta, pero ¿van a follar? A mí decir que sí es como, joder, no sé, si no lo hemos hablado, en plan, no es algo que sepa que va a pasar, no lo sé, no te puedo responder esa pregunta. Pero si te digo que no, entonces puede que te esté mintiendo, porque tú vas a entender un no cerrado. Sí. Pero entonces, en cambio, si me dices un 3, yo entiendo perfectamente que puede ocurrir y que existe la posibilidad de que eso ocurra, entonces ya está en mi mente el, ok, a lo mejor se acuestan y me enteraré de ello por la mañana o cuando yo quiera saberlo, y de eso hablaremos ahora, del después, de cómo quiero yo recibir la información y de todos los cuidados que necesitamos cada una. Sí, o sea, yo creo que lo de la escala también surgió un poco después de lo que a mí me pasó con Roma. Y de lo que a mí me pasó con Estrasburgo también. Sí, que es como... yo había dicho en plan, no me gustaría que pasara, ¿no? No sé si va a pasar y no me gustaría porque es la primera vez que quedamos. Después de Estrasburgo nos empezamos a dar cuenta que había un problema, pero no teníamos una solución. Porque yo recuerdo que haber dicho que no y haberme acostado con esta persona y volver a casa y decir, hostia puta, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Claro. Entonces fue como varias etapas, ¿no? Y esto pasaron, no sé si 6 meses entre una cosa y otra. Pero eso, para mí era una de, no lo sé, a mí no me gusta acostarme con las personas en la primera cita, entonces no es algo que me gustaría que pasara. No te puedo decir que me voy a acostar con esta persona, porque la realidad es que en este punto, en este momento, a las 4 de la tarde, no es algo que quiera. Y bueno, luego pues a las 8 de la tarde ya habían cambiado un poco las cosas, ¿no? Porque bueno, la gente habla, se entiende. ¿Qué había pasado? Cositas, pasaron cosas. Entiendo. El caso es que eso, para mí, en ese momento, le habría dado a Raquel un 3, por ejemplo. Ya, y es más fácil manejar tus expectativas, o sea, al menos la persona que no va así en la cita, que es tu pareja la que va y tú te quedas en casa y dices, bueno, pues sabes más o menos qué esperar y no es aquí mientras esperas en casa y te mueres de la ansiedad. O peor, asumes que no y de repente llega un sí. Y esto es exactamente el durante. El durante no va acerca de la persona que está en la cita, sino que el durante va acerca de la gente que se queda en casa y está esperando. Bueno, que ese es el tema, que nosotras, o sea, lo que intentamos hacer o lo que le recomendamos a la gente es
haz planes, coño. O sea, no te quedes en casa. Si sabes que tu pareja se va a ir a una cita y tienes algo que te causa muchísima ansiedad y no sabes, yo qué sé, sobre todo cuando son las primeras veces, tío, sal con tus amigos, pásatelo bien, dedícate el día a ti, si eso te vas a hacer sentirte mejor, vete a la sauna, no sé, cualquier cosa. No te quedes esperando, o sea... Porque no tiene ningún sentido. Una cosa que yo recomiendo personalmente, a mí, por ejemplo... Eso lo hacíamos antes. Sí, lo hacíamos antes. Y por ejemplo, Irache me decía, voy a llegar a las 9 de la noche. Y aquí estoy yo, y son las 9:30 e Irache no ha llegado. No. Y son las Y 10 es e Irache no ha ridículo. llegado. Y estoy preocupada Y por estoy Irache. preocupada, claro. Entonces, no tiene sentido. No tiene sentido Para porque... ninguna de las partes. O Para sea, ninguna de las partes. Y ya si encima añades aquí cosas como el TDAH que no te permite ver el tiempo, entonces vamos mal. Entonces, durante la cita, nosotros hemos decidido que yo básicamente no voy a esperar a absolutamente nadie, pero quiero que la persona, en la medida de lo posible, me avise de ya he llegado a mi cita y ya salgo de mi cita. Voy de camino a casa, cosa que yo sepa que si han O- pasado 2 horas y no has llegado, es que me tengo que preocupar. sí, o me voy a casa de esta persona o cualquier cosa. Sí, o no vengo a dormir. O no vengo a dormir. Eso sí, para nosotras eso es importante. Otro sistema que tenemos es que si vas a salir y no sabes a qué hora vas a llegar, tenemos la habitación de invitados, por favor, asume que vas a dormir en la habitación de Sí. invitados. Porque no tiene sentido que yo me quede despierto esperando a que tú llegues. Ni que me despiertes cuando llegues. Tampoco. Claro. Entonces, lo más importante, tú vas a irte a una date. Asegúrate de decir de cuándo te vas y cuando estás llegando a casa, duermes en la otra habitación y nos vemos por la mañana. Sí. O sea, así es como lo hacemos nosotros. Yo estoy esperando a que te has ido a una date. Quedo con alguien, me preparo mi show favorito, veo una película, me como unas palomitas, Quedo juego a hablar por Skype con Buenos Aires. Ya, sí. cualquier cosa así y entonces no te espero. Me voy a la cama, te doy las buenas Sí. noches por escrito y me voy a la cama sabiendo que tú estás en tu cita y todo está bien. Sí. O sea, creo que es algo que nos ha costado, o sea, ahora que lo dices así, como que suena muy fácil, pero siento que es algo que nos ha costado tiempo adaptarnos. Está o sea, muy que, de 2 acuerdo años. ya, sí. que al principio era muchísima ansiedad y es como, ¿y qué va a hacer esta persona? Y no sé qué, y bla, bla, bla. Y no sé, yo recuerdo que me ponía a pensar mucho. Y ahora es como... O sea, incluso me hace ilusión el previo de a ver qué te pones y no sé qué, y me gusta, porque además es como, hay veces que es como, ah, qué bien, se van las dos y tengo la casa para mí. Se van o, de cita. Ay. o puedo invitar a Reykjavik a casa cuando no hay nadie o cosas así. Sí, o eso, simplemente poder estar en tu casa un poco a Sí. solas, porque la verdad es que al vivir 3 personas juntas, la realidad es que hay muy pocos espacios en los Sí. que tienes el espacio para ti. Sí, sí, y creo que eso ha cambiado mucho en mí, por ejemplo, el hecho de que antes me enfocaba mucho en la otra persona y en qué va a pasar y en toda esta ansiedad que me generaba. Y ahora es como que me enfoco mucho en mí, en plan, oh, joder, qué suerte tengo, voy a poder tener tiempo para mí o tiempo para hacer otra cosa. Y como que ha cambiado mucho mi perspectiva al respecto. Lo cual me hace ilusión, no sé, me pone feliz. A mí también, yo creo que también me he relajado mucho más y también como que, bueno, a mí siempre o casi siempre me ha hecho ilusión que os vayáis de citas, es como, ay, qué bien, ¿y qué va a pasar? Me alegro mucho. En plan, oh, Sí. y te has acostado con Reykjavik, oh, qué bien. Me alegro de que por fin haya pasado. Sí, llevamos aquí 1 año esperando a que empieces a salir con Nueva York, ¿no? Sí, básicamente. Japuta. Pasaron cosas. Pero sí, no sé, eso, o sea, es como que no me había dado cuenta, en plan, ahora que lo estamos hablando, sí que me he dado cuenta que eso ha cambiado mucho en mí y que, no sé, que es muy divertido ahora, ¿sabes? Y muy poco estresante, o sea, no sé. Vale, y luego tenemos el Después. el después. Esto para nosotros es distinto para cada una, o sea, también esto hemos aprendido a Adaptarnos. no, y- hemos aprendido después de muchos errores Ujú. y de muchas cagadas y de muchas peleas. Que no puede ser lo mismo para las 3. No puede ser lo mismo para las Y- tres. O sea, teníamos nosotras un approach de no, somos una trieja y todo a 3 y tal, un poco más así, y ahora como que es más de vale, no, somos 3 personas independientes que estamos en una relación
las tres juntas por situaciones de la vida, pero somos tres personas. Y si bien la escala, por ejemplo, nos funciona a las tres. El cómo quieres que te lo digan y qué quieres decir. Y cuándo. Y qué necesitas de qué cuidados. Nivel de detalle. Todo eso va diferente. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me sirve es que me lo digan en persona. Antes de eso, querría decir que básicamente esto se va a dividir en como tres cosas, ¿no? En plan, una es cómo necesitas, en plan, el tema aftercare, cómo necesitas reconectar con tu pareja después de una cita. Los cuidados. Los cuidados. Entonces, ¿qué cuidados necesitas después y qué tipo de medidas necesitas para poder reconectar con tu pareja? Bloque 1. Bloque 2 es cuándo, con qué tiempo, etcétera. Tiene que ver con el tiempo de contar o de preguntar. La tercera tiene que ver con la forma en la que se comunica y todas las consecuencias de eso. Yo creo que si lo dividimos así, es un poco... Porque creo que cada persona lo tiene que entender por sí misma, pero creo que en esos tres ejes tienes que encontrar alguna solución que te funcione. Entonces, ¿Vale? Raquel. ¿Quieres empezar? No. No, Raquel, venga. Porque me he perdido ya. A ver, para mí lo que funciona es En cuestión, voy a empezar por el tiempo, porque me da la gana. Y lo voy a mezclar un poco con cómo necesito que me devuelvan la comunicación. ¿Sí? Entonces, para mí lo que me funciona es que me comuniquen las cosas de forma hablada, a ser posible en persona. Más o menos lo antes posible, pero creo que lo más importante para mí es en persona. Entonces, si puedes elegir entre mandarme un audio o decírmelo en persona cuando llegues a casa, preferiría en persona. Y ahora viene lo divertido. Si tú no me quieres o una de tus comunicaciones es a mí no me gusta comunicar en persona estas cosas, entonces hay que balancearlo un poco y me puedes mandar un audio y a las malas si realmente no puedes, me puedes escribir. Porque al fin y al cabo tú estás contando tu historia. La persona de la date es la que está dando la información. Entonces yo puedo recibir la información de una forma, pero eso no significa que la vaya a recibir de esa forma. Tengo que confiar en que mi pareja va a hacer lo mejor que puede en las circunstancias en las que está. Teniendo en cuenta tus preferencias. Teniendo en cuenta mis preferencias. Sí. Entonces, para ti es como de primera en persona, si no se puede, nota de voz, si no se puede, texto. Y creo que por ejemplo, si no estás en la ciudad o lo que sea, si no estoy en la ciudad, a lo mejor pues una llamada o... Sí, o sea, una llamada también serviría, pero si estás en la misma ciudad, una llamada como que queda raro. No, pero por ejemplo, si te vas de viaje... Pero si estás de viaje, sí, una llamada, la videollamada del día siguiente, pues ahí va bien. Normalmente yo no hago preguntas si quiero pocos detalles a menos que los pregunte. En plan, entonces lo que me gusta es saber si te has acostado con esa persona o qué tipo de intercambio habéis tenido. Y sobre todo la única pregunta que suelo hacer es ¿qué tal te has sentido? Y va a volver a pasar. Y va a volver a pasar. Pero eso me interesa un poco menos, es más bien qué tal te has sentido, qué tal te sientes al momento. Para reconectar normalmente necesito sentirme cerca. Quedar en la próxima date, hablar, abrazos, mimos. Creo que abrazarme funciona mucho. Hacer algo juntas, aunque sea ver la tele juntas mientras no sé, mientras me hacen cosquillitas en la espalda o algo así. Mimos. Y no sé si se me está pasando algo. No, creo que es bastante así. Sí, yo creo que es eso. Es eso, ¿no? Sí. Para mí es... A lo mejor me acuerdo de algo luego. Para mí, por ejemplo, es un poco distinto. En plan, en cuanto al cuándo, básicamente para mí tiene que ser cuando yo pueda, porque tengo cierto nivel
como que para mí tarda el procesar las cosas, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, Irache salió con Minneapolis y resulta que se acostaron en plan, me gusta que me diga lo más pronto posible si algo ha pasado, pero normalmente se lo voy a preguntar. Entonces, de Irache me gusta que me diga en plan, ¿quieres que te cuente ahora mismo? O que espere a que yo me le acerque, nos estemos dando mimos o lo que sea, entonces le pregunte, vale, pero se han acostado o lo que sea. Normalmente lo que suelo preguntar o lo que suele ser es, cuéntame cómo te has sentido y si estás bien. Ya estás. Básicamente lo que necesito que me cuentes después de la cita o después del encuentro. Todo lo demás te lo preguntaré y cuando te lo pregunte hablamos. Y normalmente, normalmente es diferente si es alguien con quien ya sé qué tipo de relación tienes. Sí. Véase, es Río, es una persona con la que sé que es un 5 o un 4, que va a pasar. Entonces con Río ni pregunto. A lo mejor pregunto, pero tampoco es como que me interese. Pero si es una persona nueva y veo que Irache viene y está un poco rara, pues a lo mejor sí le pregunto en plan, ¿qué ha pasado? O a lo mejor es una persona nueva, me interesa mucho que pase algo, no sé, la primera vez que Raquel quedó con Nueva York fue como, pero se acostaron. Sí. Y Raquel en plan, estábamos no, joder, plan... joder. Bueno, eso, entonces, ¿cuándo? Pues básicamente cuando te pregunte. El cómo me gusta que sea en persona o por llamada o lo que sea, prefiero que sea en persona, lo más síncrono posible. Y, por ejemplo, a mí también me gusta mucho que sea mientras nos estamos dando mimos. Entonces, una de las cosas que necesito en los cuidados es hagamos un tiempo para que después, al día siguiente o lo más pronto posible, podamos tener, yo que sé, una hora de estar tumbadas en la cama, en el sofá, bla, y poder estar dándonos mimos en ese momento, y en ese momento es en el momento en el que te voy a preguntar qué ha pasado o lo que sea. Y otra de las cosas que yo siempre necesito es, me gustaría que te duches antes de interactuar conmigo. Sí. Entonces, sí, yo creo que eso es... si te quedaste a dormir, por favor, antes de venir a darme un beso y darme mimos y abrazos, dúchate, ¿no? Y luego ya vemos. Sí, yo creo que eso también es... Es algo de las tres. Irache. No sé si también es... Creo que yo soy bastante más diferente que vosotras. Sí. A mí, o sea, por ejemplo, la forma, o sea, cómo quiero que me lo digan, tiene que ser por texto. No me gusta, ha pasado que me lo han dicho, que por ejemplo tú, Ross, me dijiste algo en persona una vez. Que me besé con alguien, sí. Sí. Me besé con Berlín. Con Berlín, sí. Y exploté. O sea, y era algo absurdo, o sea, fue un beso rollo de amigos, o sea, sí. Ridículo. Pero exploté, o sea, no, porque es como, no, pues como que ya medio habíamos quedado que lo hacíamos por texto o tal, y como que de repente estábamos desayunando y me lo dijo y exploté y fue un par de días, estuve muy mal, o una semana. Porque a mí esto como que ese tipo de interacciones me generan ansiedad. Y he de decir que ahí también fue un malentendido porque para mí estas reglas se aplicaban cuando te acostabas con alguien. Claro. Por eso lo del ensayo y error y muchos errores. Entonces, sí, y claro, yo es algo que tampoco sabía de mí. O sea, entonces creo que para mí también está muy, muy ligado con el tema de las sorpresas, que a mí no me gustan las sorpresas. Entonces yo sé que todo lo que vaya a pasar que sea sexual me va a llegar por texto. O sea, un mensaje a mí personalmente, no en el grupo, en el chat de las tres, sino que si Raquel sale con alguien, me hace una versión de hola, me he besado, me he acostado, me siento bien, me he quedado a dormir, por ejemplo. Y me gustaría que fuese lo antes posible. Y entonces yo tengo tiempo para pues, procesarlo. Me sienta mucho mejor que si me lo dicen en persona como que no puedo porque está otra persona ahí. Y está esperando una reacción. Y está esperando una reacción y entonces a mí me ha pasado a veces de que además yo que duermo fatal, de que a lo mejor me despierto a las 3 de la mañana, veo un mensaje de Raquel de no, me he acostado con esta persona y yo, ok. Y me vuelvo a dormir. Y no me genera nada, ¿sabes? Es como, ok, pues muy bien. Y luego ya, si nos vemos en algún punto, yo sí que hago más preguntas, me gusta saber bastantes detalles. Irache todo el detalle que le puedas contar. Pero mejor. Entiendo que eso también veo a la privacidad de las personas, pero o sea, no sé, a mí es algo que me interesa. Si le puedes escribir un fanfiction, escribes. Mejor.
Y... Pero sí, también suelo preguntar siempre si te has sentido bien, si te lo has pasado bien, no sé, en general me preocupa el bienestar de mi pareja. Uh-huh. Y también creo que también a lo mejor el de si va a volver a pasar o cosas así. Creo que, no sé, creo que a lo mejor el tema sexo es diferente que cuando es algo emocional, que creo que me afecta más. Uh-huh. Sí, de hecho por eso te afectó más lo del beso que por ejemplo porque era más emocional. Sí, entonces creo que para mí eso es el cómo. Y yo por lo general, o sea, necesito saberlo y voy a hacer un montón de preguntas y me tengo que controlar con la cantidad de preguntas que hago porque hay gente, o sea, ellas, o sea, Ros o Raquel tampoco quieren contar tanto. Sí, o sea, yo no te voy a dar los detalles de cómo me Sí. he acostado con Ya. alguien, pero ese es en plan, yo tengo que hacerme cargo también de no sobrepasar mis propias fronteras y límites. Y también los de la otra persona. Claro. Sí, entonces para mí es eso, la forma y el timing, a mí es eso, yo necesito saberlo cuanto antes. Sí. Y luego del aftercare o de los cuidados para después, creo que depende. O sea, depende de la persona y depende de cómo me sienta con esa persona también. O sea, creo que por ejemplo con Ross, como tenemos normalmente nuestra lunch date los lunes, creo que también me siento más segura o más cómoda porque es como, bueno, si no pasa o si no tengo un momento de reconexión, sé que el lunes a la 1 vamos a comer y vamos a tener ese momento de reconexión. Uh-huh. Y es verdad que después del mensaje de texto de no, ha pasado esto, a mí sí me gusta hablar de, vale, ¿cómo te has sentido? Y esto va a ir algo más, si te está gustando esta persona o no, qué ha pasado, y como que necesito mucha información, sobre todo al principio, Uh-huh. para hacerme yo una idea de cómo es la situación y entonces ya luego me relajo. Y creo que con Raquel es mucho menos intenso, o sea, es como, ok, te has acostado con esta persona bien, ¿te sientes bien? Vale, ok. No es tan invasivo a lo mejor. También llevan más años juntas. Sí, y luego con Reykjavik pues es una dinámica muy distinta. De eso, también, antes de que nos metamos a eso, yo quería hablar de lo que ocurre cuando estas condiciones no se pueden cumplir. Por ejemplo, estamos en una fiesta las 3 y de repente me doy la vuelta. Te das la vuelta y... Está Minneapolis con la lengua en la garganta de Raquel. Probablemente sí. Solo si es karaoke. Solo si es karaoke. No. Pero eso creo que ya es algo a lo que nos hemos acostumbrado. Pero estas cosas también dependen mucho de cuándo las puedes comunicar. A mí me ha pasado, por ejemplo, y tú ibas a hablar de Reykjavik y yo a hablar de Nueva York, de una vez Nueva York me tuvo que comunicar algo mucho antes de lo que habríamos o a mí me habría gustado, porque había estado en una fiesta con Reykjavik te lo iba a decir a ti, lo que había pasado, o te lo podía decir a ti, y entonces yo me podía enterar a través de, el tío es Irache, yo me podría enterar a través de Irache de una cosa que había pasado con Nueva York. Entonces esto también es un poco... No sé ni de qué está... O sea, sé la fiesta y sé el momento, Da pero igual. no sé qué ha pasado. Yo no tengo ni idea de qué me Da igual. hablando, así que bueno. En Nueva York se había besado con una persona. Oh, Nueva York se había besado con una persona. Da igual, pero me lo iba a comunicar y me lo tuvo que comunicar con texto por la situación. En lugar de comunicármelo en persona a pesar de que íbamos a quedar al día siguiente. ¿Por qué? Porque nuestra película es muy grande y entonces me puedo enterar de segundas y esta es una de las cosas más importantes para mí. O más bien muy pequeña. No me gusta enterarme de segundas de lo que ha ocurrido. Si, por ejemplo, Ross me cuenta a mí que Irache se ha acostado con Río... He de decir que esto es algo que pasa relativamente frecuente porque muchas veces no sabemos quién le cuenta qué a quién. Ni cuándo. Ni cuándo. Entonces, si ha pasado un mes o yo qué sé, una semana desde que Irache quedó con Río y me contó que se acostaron y de repente yo estoy hablando una semana después con Raquel y le digo no, porque me estaba sintiendo así por lo de Río y Raquel en plan, Ya. Es como, mierda. Entonces ahí volvemos a lo que he dicho Raquel antes, también tu pareja intenta hacer lo mejor posible, ¿sabes? Sí. En plan, Exacto. que a veces es eso, se te puede olvidar y es como, joder,
y es algo importante, ¿no? Pero las cosas se te olvidan y a lo mejor se lo cuentas a alguien y piensas que se lo has contado a otra persona y O a no lo es... mejor yo estaba de viaje, no me lo contaste, esperaste Pero las condiciones de cómo recibimos la información, y esto es a lo que quería ir yo, no siempre se cumplen, no siempre se pueden cumplir y muchas veces tú intentas priorizar. En este caso, Nueva York me lo contó por texto para que yo no me enterara de segundas porque ese mismo día iba a ver a Irache y a Reykjavik y a lo mejor me lo decían sin querer. Ya, eso pasó también lo mismo cuando yo fui a la fiesta esta con Reykjavik y con ¿cómo es? Minneapolis y al día siguiente íbamos a ir a escalar. Y yo básicamente quería contároslo porque íbamos a estar en el mismo grupo y como que salió mal la cosa. Yo os lo conté, pero fue todo un, un dramón. No, ni me acuerdo, pero seguramente sería un drama en su momento. Bueno, pues fue un dramón. Te creo. Estaba Australia también. Sí. Bueno, Sydney. Sí, sí, el cuarteto mágico. Siempre nos pasa a nosotros, en plan que nos acabamos en esta situación. Pero bueno, entonces sí, no sé, o sea, eso es como lo hacemos nosotras. Y luego, por ejemplo, algo que a mí... Te vas a hablar del asunto con Reykjavik. Sí, entonces yo con Reykjavik tengo una dinámica muy distinta a la que me ha costado adaptarme también, porque claro, yo he pasado de estar, sí, estamos en una triaje, estamos las tres y vivimos juntas y todo este tipo de relación a estoy saliendo con alguien que tiene su propio piso y es una relación muy diferente. Entonces, como que nos lo solemos contar en persona cuando nos vemos. Y también, pues Reykjavik no es la persona más reliable. Tiene mucho TDAH y se le olvida. Y me lo cuenta cuando se acuerda o a lo mejor ni siquiera, no sé, es como más complejo. Sí. Y a veces es un problema, ¿sabes? Hemos tenido también que aprender vale, cuánto necesitas saber, si lo quieres saber o no, o sea, tienes que volver a tener todas estas conversaciones con esa persona. Sí. Y luego, cuando tienes el derecho, por así decirlo, a poder recibir esta información, ¿sabes? Porque estás empezando a salir con alguien y tú no sabes la vida sexual de esta persona. Sí, por ejemplo, yo estoy ahora mismo, hace no mucho, que empecé a salir con Estocolmo y esta conversación la hemos tenido porque en algún punto le pregunté cuánto quería saber o si quería saber y básicamente su respuesta fue, a ver, a mí me gustaría que me cuentes, pero porque me da muchísima compersión, sí. Pero no necesito que me lo cuentes. Entonces cuéntame lo que quieras, cuando quieras, como te salga. Entonces básicamente es, si de repente sale en conversación o qué sé yo, si salí con Dresden y resulta que nos terminamos enrollando tal, a lo mejor cuando Estocolmo me pregunte, ay, ¿qué tal? Si le conté que iba a quedar con Dresden, me dice, ay, ¿qué tal con Dresden? Entonces a lo mejor le cuento. Yeah. Pero si no, pues como que hasta que no salga, ¿no? No sé, como que no hay esa necesidad que tengo con ustedes de activamente contar. Ya, a ver, pero también porque con Estocolmo tienes una relación a distancia. También, pero independientemente de eso. Ya. Es una dinámica muy diferente. Y es una cosa muy nueva. Sí. A lo mejor esto cambia con el tiempo. Claro. Luego tengo otro tipo de relaciones que a lo mejor no son tan nuevas y a lo mejor les cuento, pero también les cuento en el sentido de gossip, ¿no? De chisme, en plan de esto es entretenido, te lo quiero contar, pero porque es divertido, no porque sienta que es una necesidad. Pero también son relaciones en las que no hay un componente emocional tan profundo, por así decirlo, como con ustedes dos. Ya. Sí, yo con Nueva York también he tenido la conversación y ya me ha pasado alguna vez que he tenido más bien las conversaciones he tenido que forzarme a contar algo aunque el momento no era el adecuado solo porque prefiero que se entere antes por mí que por otra persona. Ya, Entonces, claro. Pero por lo general es un poco como yo, en plan, lo antes posible, a ser posible en persona,
y ya está. Ya, no, yo sí que necesito saberlo. O sea, no sé por qué, pero necesito saberlo y además como que también me hace sentirme más cerca de mi pareja. Sí. Y también a mí me gusta saber, o me resulta interesante saber cuántas, ¿cómo es esto? Sexual partners, en plan, cuántos ¿Parejas? sexuales tiene la persona con la que estás saliendo, ¿sabes? Por el tema del riesgo. Por el tema del riesgo. Sí, creo que para mí eso es menos problemático porque la gente con la que salgo Claro. es perfil de riesgo reducido, porque son personas más tirando hacia la sexualidad, ¿no? Hacia la sexualidad o hacia el espectro. Esto es una mujer que se acuesta con mujeres o una persona con vagina que se acuesta con personas con vagina. Ya, sí. No, pero en mi caso no, es al revés. Claro. Y igual, o sea, mi vida sexual también es más activa sí. que la tuya, entonces a mí indiscutible. Eso a mí... a mí eso es algo que sí me hace sentirme más segura saberlo. No sé. Y también porque yo me veo muchas veces en situaciones en las que salimos de fiesta. Las fiestas en Berlín son un poco distintas. Pueden ser un poco distintas. Bueno, no tienes por qué, ¿no? Pero yo, es eso, voy a play parties o a sex parties y saber con quién se ha acostado, ¿sabes? En plan, del grupo de gente con el que voy, quién se ha acostado con quién o quién tiene una dinámica con quién, ¿sabes? Me ayuda a no sentirme en plan de repente... ¿Qué está pasando? Sí, ¿qué está pasando? Súper mal y esta persona se está acostando con esta y se está enrollando con no sé quién, pero aquí está pasando tal y es todo no sé, un drama, ¿sabes? Y si lo sé, pues no me pasa esto. Es importante tener un poco de contexto. Contexto, para mí es muy importante el contexto. Pero por eso vas a estas fiestas con amigos. Con amigos y con gente de nuestro polículo, o sea, es la forma más sencilla. No vas a estas fiestas con gente random. No. Sí, pero insisto, creo que eso también es en tu caso bastante más relevante porque porque el perfil de riesgo es diferente. Sí. Pero bueno, creo que no hace falta. Sí, en nuestro caso nuestro perfil de riesgo es diferente. Más bien bajo. Más bien bajo, sí. Solo tengo parejas estables. Aparentemente mis parejas están... Bueno, tengo aquí a Irache con un perfil de riesgo alto. A ver. Que yo me sé de una ciudad del sur de Alemania. Una ciudad cualquiera, de la ciudad de Turingia. Turingia. ¿Qué le pasa a la ciudad de Turingia? Turingia. No, es Turingia en español. No, Turingia es otra ciudad. Tübingen. Es otra ciudad. ¿Quieres decir Tübingen? Bueno, Tübingen. ¿Qué le pasa a Tübingen? A Tübingen, no sé cuál es el perfil de riesgo. Que creo que se sale un poco de... Es un foco activo de... Sí, creo que se sale un poco del perfil normal. Pero No hace falta ahondar. hay mucha gente en Tübingen. Por eso. Bueno, Tübinga. No Turingia, Tübinga. Suena fatal. Turing, creo que me he equivocado. Vamos a omitir esta parte. Sí. Y eso es todo, ¿no? En plan, hasta aquí el episodio. A ver. Sí, ¿no? A ver, ¿queremos hacer un recuento? Raquel, haz un recuento. Hacemos un recuento. Entonces, antes de irnos tenemos 3 partes. Antes, durante y después. Antes lo que hacemos es hablar de expectativas y solemos utilizar la escala de expectativas del 1 al 5. Antes de todo esto hemos tenido una conversación de qué vas a querer saber y cuándo vas a querer saberlo. Y también hablamos de la posibilidad de marcas o de la posibilidad de cuándo quieres saber las cosas y con qué detalle. Pero eso viene para después. Ahora me he liado. Sí, ya lo he notado un poco. Bueno, el durante es que si no eres la persona que te vas en la cita, por favor haz planes. En plan, ocupa tu mente y más si son las primeras veces porque es difícil al principio. Y creo que para este cacho también es, si necesitas un poco más de información sobre el tema de manejo de los celos, tenemos un episodio acerca de los celos que grabamos hace unos 400 años. Sí.
Y luego después, pues tenemos los cuidados que necesitas para reconectar con tu pareja y cuando quieres que te hablen de lo que ha pasado en la cita o lo que sea, del cómo y de cuánta información quieres, sí. Y ya está, ¿no? Y ya estaríamos. Eso es todo. Bueno, pues esperamos grabar otro episodio este año. Esperamos que os lo paséis bien en vuestras citas. Sí, y si nos quieren contar... Algún chisme contar por Instagram. Algún chisme por Instagram, nos encanta recibir. Y gracias a todos los que nos escriben por Instagram, porque la verdad que es muy bonito que nos manden notas de cuándo vuelven y de que les gusta el podcast, porque la verdad que nos da mucha motivación. De hecho, esa es la única razón, o de las pocas razones por las que seguimos intentándolo. Os prometemos que estamos intentándolo. Es simplemente que... No es fácil. No es fácil. Estamos en un periodo de adaptación. De transición, if you will. Bueno. Esperamos que os haya gustado el episodio y pues hasta la próxima sobremesa. Chao. Muchas gracias a Roberto Mario por dejarnos su música. Puedes encontrarla en Spotify, les dejamos el link en la descripción. Si quieres apoyarnos, comparte este podcast con toda la gente que conozcas. Es la mejor manera para nosotras de mantenernos motivadas y que la gente nos conozca. Síguenos en las redes sociales. En Instagram estamos como @poliamordesobremesa y en Twitter como @polidesobremesa. También puedes contactarnos directamente a través de nuestra página web, poliamordesobremesa.com, donde también puedes encontrar recursos, un glosario, entre otras cosas, todo relacionado con el poliamor.